Dicho brevemente, sería que leer no es solo un acto cognitivo, no es solo una actividad mental que implica todo un conjunto de procesos y de conocimientos, sino que también es algo social, es algo que está vinculado con las identidades de las personas, con lo que somos, con lo que piensan los otros de nosotros, con el poder que tenemos, con lo que podemos hacer, con nuestro desarrollo en una comunidad letrada, ¿no? Es una idea más global. Diríamos de manera general que la lectura ha sido predominantemente un terreno de los psicólogos, y los psicólogos han arrastrado la mirada que tenemos de la lectura hacia su terreno, ¿no? Entonces, un enfoque sociocultural significa entender que la lectura es mucho más. Leer también es comprender matemáticas, es entender la estadística, es entender las leyes, no solo la literatura, ¿no? Es mucho de lo que hacemos en una comunidad letrada. Somos lo que leemos. Pues muchísimos, porque algunos ya estaban más o menos anticipados, por ejemplo, el uso de las imágenes, la proliferación cada vez más grande de textos, ¿no? Pero con Internet ha pasado una cosa prodigiosa, y es que tenemos al alcance de todos, con muy pocos clics, con 2 clics, todo lo que todos los internautas del planeta cuelgan en la nube, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho inmensamente ricos, ¿no? De ser muy pobres culturalmente, porque teníamos muy pocos libros en casa, teníamos que ir a las bibliotecas, no siempre había bibliotecas, hemos pasado a tenerlo todo a 2 clics, siempre, claro, que tengamos acceso a la nube y algún artefacto para conectarnos, ¿no? Entonces, usamos más fotografías, usamos más hipervínculos, saltamos de un lugar a otro. También tenemos mucha más basura, o sea, en Internet hay menos controles de calidad. Cualquiera puede decir lo que quiera, aunque sea una sandez o una barbaridad en Internet, y está bien que sea así, es más democrático, tenemos libertad de expresión, pero hay que cuidarse más, porque en Internet está todo lo que dice todo el mundo. Está la charlatanería, está la mentira, la manipulación, el engaño, ¿no? Lo cual es mucho más difícil encontrar en una biblioteca de papel, ¿no? En esta preciosa biblioteca donde estamos ahora, probablemente habrá alguna mentira o alguna exageración, ¿no? Pero evidentemente no llega al nivel de lo que encontramos en Internet, ¿no? En Internet también han surgido géneros nuevos, cosas que no existían antes, ¿no? Tenemos redes sociales que antes no existían, tenemos conversaciones de chat que antes no existían, ¿no? El lenguaje escrito estándar ha perdido el monopolio. Hoy muchos jóvenes y adultos escriben sin H, sin tildes, ¿no? Lo cual a veces se valora de una forma falsamente terrible, ¿no? Porque no pasa nada. Es una forma informal de escribir, ¿no? Entonces, Internet es un cambio tan grande como la imprenta, como la rueda, es una cosa prodigiosa y hemos tenido la suerte de poder vivirlo. Pocas personas como nosotros podrán decir que conocieron el mundo antes y después de Internet. Bueno, leer hoy es más difícil que ayer. Leer en Internet es mucho más difícil que leer en papel. No hay que confundir acceder a la información, el acceso, ¿no? Si pones una palabra clave, haces clic y obtienes miles de resultados. Esto es acceder a la información, esto no es leer, esto no es comprender. Si entendemos leer como comprender, como poder obtener una información nueva que es significativa para ti y que tú la puedes utilizar en tu contexto, entonces leer en Internet es mucho más difícil que leer en papel. Porque en Internet hay muchas más cosas y usamos un lenguaje como puede ser el español, por ejemplo, que utilizan muchas otras personas,
pero no necesariamente esas personas utilizan las palabras del mismo modo que nosotros. Si nosotros leemos un libro en una biblioteca, un libro de papel en una biblioteca, este libro llegó a nuestra biblioteca, en nuestro pueblo, en nuestra región, porque alguien decidió que era relevante para nosotros. Entonces es algo que está conectado con nosotros y probablemente el autor tenga alguna cosa en común con nosotros. Si nosotros nos conectamos a Internet, podemos llegar a una página que escribió una persona en Filipinas, una que escribió en Argentina, desde Argentina, otra desde España, y utilizan las mismas palabras que nosotros, y nosotros podemos tener la sensación que entendemos esos textos, aunque nunca hayamos estado en Filipinas, en Argentina, en España, aunque no sepamos nada de estas personas, ¿no? Y lo que probablemente ocurre es que entendemos una parte muy pequeña de lo que realmente dijeron estas personas, ¿no? Con Internet, una cosa que no existía antes ha adquirido una importancia relevante y es la capacidad de buscar información. O sea, el primer punto, la primera dificultad que tenemos todos cuando leemos en Internet es buscar información fiable. Entonces, esto significa entender cómo se etiquetan los textos en la red, cuáles son las palabras clave adecuadas para cada etiqueta. Si buscamos información es sobre algo que no sabemos, que ignoramos, entonces por eso es más difícil, ¿no? Hay que saber los mecanismos técnicos de etiquetaje y de organización y jerarquización de la información en Internet. Hay que dominar los buscadores, que esto ya es una cuestión más técnica, ¿no? Los buscadores han sido muy hábiles en presentarse de una manera aparentemente muy sencilla. Todos estamos muy contentos por escribiendo una palabra en Google Search y apretando y flap y aparecen prodigiosamente muchos vínculos, pero detrás de esta interfaz tan sencilla puede haber una gran complejidad en el etiquetaje de la información, ¿no? Entonces este es otro aspecto muy relevante también del trabajo de lectura hoy en día. No es una pregunta sencilla, porque muchas personas responderían cosas diferentes, ¿no? En épocas diferentes ha significado cosas distintas. Yo creo que actualmente, dicho de manera muy sencilla, leer críticamente significa ser capaz de recuperar la ideología de un texto. Esto significa, en primer lugar, que cualquier texto tiene ideología. Y entiendo y uso la palabra ideología de una manera neutra, científica, no como piensa la gente corrientemente, que dice esto es ideológico por decir esto es malo, ¿no? Presuponiendo que hay textos que no tienen ideología, ¿no? No, mi punto de vista es que cualquier texto tiene ideología porque cualquier texto tiene detrás una persona de carne y huesos o un grupo de personas de carne y huesos que lo han escrito y lo han firmado. En un momento de la historia, en un lugar del mundo, es una persona de carne y huesos, es hombre o mujer, tiene una raza, una educación, una cultura, una lengua, un punto de vista del mundo, es rico, pobre, es de un país u otro, y eso se proyecta en su texto. Entonces todos los textos tienen ideología, algunos más, una editorial de periódico, otros menos, un prospecto médico de un medicamento, ¿no? Pero todos inevitablemente muestran de dónde vienen, ¿no? Qué pretenden, cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Entonces, leer críticamente significa darte cuenta de eso. Darte cuenta de eso y poder decidir si estás de acuerdo o no con esta otra persona. Hasta ahora, ser crítico significaba solo distinguir las opiniones de los hechos, ¿no? Y se presuponía que los hechos eran empíricos, eran objetivos. Pero eso hoy está muy discutido, ¿no? Porque, no sé, si tomamos, por ejemplo, una entrada de Wikipedia, cualquiera, la buscas en distintas lenguas, la buscas en distintos momentos de la historia y veremos que tiene definiciones diferentes, ¿no? Entonces, la idea de que el conocimiento es algo estable, inmutable, neutro, empírico, único, es ingenua, ¿no? Entonces, leer críticamente en una sociedad democrática en la que supuestamente no hay pistolas, ni puñales, ni bofetadas y solucionamos nuestras diferencias
con la persuasión, con el diálogo, significa precisamente tener esta capacidad de poder entender qué es lo que pretende el otro, de qué nos quiere convencer, por qué quiere hacerlo y cuáles son otras posibilidades sobre este mismo asunto, ¿no? La lectura crítica es muy importante hoy en día, en la medida que el mundo se ha globalizado, que estamos más infoxicados, que hay muchos más textos de los que nunca podremos leer, que cada vez vivimos en entornos más democráticos, donde las diferencias se solucionan por leyes, por elecciones, ¿no? En este contexto cada vez es más relevante tener esta capacidad, porque no hay, ahora por ejemplo que se habla de la posverdad, de los fakes, de los bulos también, de las mentiras, de los perfiles falsos, etcétera, pues algunos políticos han hablado de la necesidad de regular esto, ¿no? Pero claro, ¿quién decide lo que es cierto y lo que es falso? Si lo haces, ya tenemos una nueva Inquisición. Entonces yo creo que nunca vamos a tener esto y que en consecuencia siempre va a ser necesario empoderar a los lectores, formar a las nuevas generaciones, a la nueva ciudadanía, para que sea más crítica en este sentido, para que pueda no adoptar las ideas de otros, sino sencillamente darse cuenta de cuáles son las ideas de la persona que escribe y decidir libremente si tú estás de acuerdo o no con estas ideas, porque son las que son más coherentes con quién eres, con el resto de posiciones que mantienes sobre la vida, con tu ubicación en el mundo, el lugar que ocupas en la comunidad y tus deseos y tus proyectos. Pues diríamos que las mismas que antes de Internet, pero con más complejidad, porque hay que preparar a los chicos para el futuro, y el futuro será también digital, o será sobre todo digital, al margen de que también tengamos papel, ¿no? Y libros de papel por muchos años. Entonces, bueno, una clasificación... En primer lugar, me gustaría decir que aprender a leer es una tarea muy compleja y que no se acaba nunca. No es algo sencillo de aprender unas habilidades en primaria y ya se sabe leer todo, no. Leer es un verbo transitivo. Esto significa que constantemente estamos aprendiendo a leer nuevos tipos de texto. Esto significa que las personas sabemos leer solo unos pocos tipos de texto, que son los que están en nuestro entorno. Yo puedo ser muy bueno leyendo artículos de lingüística, novelas, poemas, periódicos, pero no tengo ni idea de leer, por ejemplo, y comprender sentencias judiciales, informes de ingeniería, reportes o memorias de laboratorio, etc., ¿no? Entonces, desde este punto de vista estamos constantemente aprendiendo a leer, y el maestro de lectura es un maestro que acompaña a todo el alumnado a lo largo de toda su escolarización, ¿no? Entonces empieza en preinfantil, antes de incluso aprender el código escrito, y se acompaña hasta la universidad. En la universidad también se enseña a leer libros de derecho, de biología, de física, etc., ¿no? Entonces, dentro de la tarea del maestro diríamos que hay dos grandes grupos de habilidades o competencias, ¿no? Lo que se llama la lectura intensiva y la lectura extensiva. La lectura intensiva es enseñar las habilidades y los aspectos más particulares de la lectura. Por ejemplo, pues que no leemos siempre linealmente, que los ojos van saltando, que a veces hacemos una primera aproximación para obtener una idea global, que después escaneamos algunos fragmentos, que releemos varios fragmentos, que podemos dialogar con otros lectores para mejorar nuestra interpretación. Todo eso son habilidades intensivas, ¿no? de trabajo detallado, que se pueden desarrollar dentro del aula. Pero luego hay todo otro trabajo más vinculado con la biblioteca, con la animación lectora, con la continuidad del lector, con la versatilidad del lector, que es lo que podríamos llamar la lectura extensiva de fuera del aula, ¿no? Que implica otro tipo de actividades y que tiene objetivos de desarrollar motivación, buenas actitudes, un pozo lector, ¿no? O sea, un buen lector es el que lee cosas muy diversas, ¿no? No solo todos los volúmenes de Harry Potter o todos los fanfics derivados a partir de Harry Potter, ¿no?
Entonces, un maestro de lectura, un animador, un mediador de la lectura, pues es una persona que tiene muchas habilidades para poder dialogar con los chicos, detectar qué es lo que les interesa, poder recomendarles lecturas que conecten con su interés, poder encontrar actividades dentro de su entorno, cuentacuentos, canciones, obras de teatro, diálogos con el autor, clubs de lectura que motiven a los chicos, ¿no? Es una actividad no solo técnica o literaria o pedagógica, ¿no? Sino también de saber interactuar con los niños, con sus familias, con el entorno, para poder desarrollar esta práctica tan relevante en una comunidad letrada. Porque ya quedan muy pocos lugares en Lima y en el Perú donde no haya un ordenador. Porque estos chicos saldrán de la escuela en el 2025, en el 2030. Imagínate cómo será el mundo entonces, ¿no? Básicamente porque la escuela tiene que trabajar con las herramientas de la comunidad. Esta es la respuesta básica, ¿no? O sea, sería estúpido, sería anacrónico, sería obsoleto, sería inútil que la escuela, la educación, se centrara en unos artefactos, en unos instrumentos del siglo XIX. Esto es una pregunta absolutamente obvia en medicina, ¿no? Diría, bueno, ¿quién quiere tratarse un cáncer con una quimioterapia de hace 50 años? Nadie lo aceptaría, ¿no? Pero en cambio hoy en día muchos maestros siguen enseñando a leer con una metodología de hace 100 años, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con valores muy distintos, ¿no? En la educación y en la medicina, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta, ¿no? Yo diría que es importante que los gobiernos hagan un esfuerzo para dotar a las escuelas de los artefactos que se utilizan en la comunidad, ¿no? Y en este caso son los ordenadores. Es muy costoso dotar de ordenadores las escuelas, pero tampoco es necesario quizá que haya un ordenador para cada niño. Si es posible, perfecto, puede ser un ordenador para cada sala, por ejemplo. Y es muy importante también formar al maestro, porque el maestro realmente es el mediador, ¿eh? Entonces tenemos muchos ejemplos en todo tipo de países, ¿eh? Ricos, pobres, medios, de grandes inversiones económicas en ordenadores que luego están absolutamente infrautilizados, ¿no? O sea, escuelas donde llegas y dicen, no, mira, aquí está la sala de informática, y entras en la sala de informática y allí todo está guardado, no hay ningún niño trabajando con los ordenadores. Y dicen, ¿por qué no se usan? Dicen, no, es que tenemos que guardarlos para que no nos roben, ¿no? Dices, bueno, sí, pero a ver, los niños tienen que utilizarlos, están para eso, ¿no? Y entonces, este es el primer punto, ¿no? Y luego, bueno, los maestros tenemos que hacer un esfuerzo para de algún modo actualizarnos y poco a poco ir incorporando esta práctica, ¿no? Yo he visto maestros aterrorizados ante el hecho de que voy a iniciar un curso y mis alumnos van a tener un portátil y no voy a saber controlarlos, no voy a saber explicar lo que hacía antes, y eso también hay que entenderlo, ¿eh? Los niños también, cuando se digitalizan, están pasados, están sobreexcitados porque han pasado tanta hambre de ordenador, han tenido tantas limitaciones que cuando les dan un ordenador para ellos solos se vuelven locos, ¿no? Pero esto dura unos meses y el terror del maestro también, ¿no? Y poco a poco se va naturalizando y vamos aprendiendo a usar los ordenadores como una herramienta para aprender, ¿no? También hay que pensar que lo que puedan saber muchos alumnos de los ordenadores, de cómo utilizan WhatsApp, Facebook en su vida privada, tiene poco que ver con el uso académico escolar de los ordenadores, ¿eh? Entonces no podemos pensar que una conversación de WhatsApp, de chat, es igual que una conversación seria para desarrollar un tema académico o escolar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, necesitamos mucha formación, además de inversión en tecnología.
Gobierno del Perú. El Perú primero.